Las identidades pueden ser entre descripciones. Por ejemplo, cuando decimos que el x tal que x tiene la propiedad phi es igual al x tal que x tiene la propiedad gamma. En este caso estamos haciendo una identidad entre descripciones, pero estamos conscientes de que la referencia podría variar, ¿no? Y ser distinta. También hay identidades entre nombres ordinarios. Por ejemplo, el calor, ¿no? Como las definiciones. El calor, el quark, son introducidos en la ciencia bajo una definición. Pero el calor como, por ejemplo, el movimiento de las moléculas, eh, pudo haber tenido otro destino, ¿no? Pudo no haber sido el movimiento de las moléculas. Aquí también estamos conscientes de que eh, esto no es necesario, ¿no? En ningún sentido. Los que plantean que estas descripciones son idénticas, por ejemplo, podemos hallar en Bertrand Russell o Frege. Eh, Aquí puede decir, por ejemplo, lo que dijimos anterior, el gerente de televisión es también el introductor de la telefonía celular en el Perú, ¿no? En este caso también decimos que son identidades contingentes. Alguien puede decir que, por ejemplo, el dolor es un estado material del cerebro. Otros insisten en que se trata de una correlación. Aquí hay que tener cuidado. Las identidades contingentes podrían haber sido falsas, ¿no? Digamos que en términos modales sería así, ¿no? Podrían haber sido falsas. La identidad entre nombres es otro tipo de identidad. Las identificaciones teóricas son identidades necesarias. El modo de necesidad de estos enunciados no es el mismo que el que existe entre la mente y el cerebro, ¿no? Tenemos las identidades nominales. Y aquí podemos poner, ¿no?, el caso de que éspero sea igual a fósforo, ¿no? Digamos que aquí sea el planeta, cuando está en esta posición es éspero y cuando en esta posición es fósforo con respecto a la Tierra. Lo que estamos aquí haciendo entonces es hallar una identidad entre nombres, ¿no? Según Marcus, las identidades nominales son verdades necesarias y los nombres son meras etiquetas. Para Quine, en cambio, las identidades nominales son verdades contingentes, pues nosotros descubrimos empíricamente que la misma cosa ha sido nombrada dos veces mediante nombres distintos, ¿no? Esto nosotros lo hemos descubierto, ¿no?, con la observación. Igual en una montaña, ¿no? Digamos que en un lado le llaman Gaurisankar, de este lado lo llaman Gaurisankar y de este lado lo llaman Everest, a la misma montaña. Y esto es algo que descubrimos. Según Marcus, en cambio, si realmente tenemos identidades entre nombres y nombres, mediante un diccionario de nombres deberíamos decidir la identidad entre dos de ellos. Pero esto parece implicado por la creencia de que las identidades nominales son verdades necesarias. Esto es lo que se debe probar. Cuando la identificación es subjetiva o mínimamente de dominio público, entonces puede haber necesidad. Parece que los nombres ordinarios no son nombres genuinos, no son contingentes en su identidad, ¿no? En este caso, también podríamos hablar de cierta contingencia en la determinación, ¿no?
contingencia en las condiciones bajo las cuales esto se realiza. Pero ¿bajo qué condiciones éspero no podría haber sido fósforo, no? ¿Bajo qué condiciones esto pudo haber pasado así? Lo que pasa es que estamos hablando de dos nombres, pero lo que refieren en nuestro mundo, en este mundo actual, está determinado por la posición de los planetas. Y éspero designa rígidamente a este objeto, mientras que fósforo designa rígidamente a este otro. No es cierto que si podemos saber algo mediante un razonamiento a priori, entonces tiene que ser contingente. Podría haber resultado de otro modo. Aun si suponemos que éspero no es fósforo, de esto no se sigue que no podría haber resultado de otro modo. Frente a esto pretendemos saber cuáles son las circunstancias en las que dos nombres no son necesariamente iguales, ¿no? ¿Pueden ser diferentes los nombres? ¿Pueden ser iguales? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Cuál es realmente la relación que hay entre los nombres, ¿no? Si los nombres son designadores rígidos, parece que esto no es posible. No es posible que sean diferentes, aun en el caso en que no se señaló al mismo planeta con sus dos nombres distintos, o que cuando se señaló se hizo mención a otra cosa, fósforo seguiría siendo éspero. Si éspero y fósforo no fuesen nombres, entonces tampoco sería cierto que éspero no es fósforo. Epistemológicamente algo podría o no podría tener ciertas propiedades, pero sea como sea, la manera como resulta es necesaria. En el caso en que éspero y fósforo sean los nombres de dos cosas distintas, no será obvio que éspero no sea fósforo. Planteamos que en este caso entre éspero y fósforo no sean diferentes. Entonces queremos decir que, por ejemplo, no son nombres, sino más bien adjetivos, ¿no? O en realidad que no se refieren a los planetas, sino que hablan, por ejemplo, de manzanas, ¿no? De tipos de manzanas. Una manzana éspera y otra manzana fósfora. Ahí podría ser diferente. En el caso en que éspero y fósforo no sean nombres de dos cosas distintas, no será obvio que éspero no sea fósforo. Si una identidad es verdad, pues usamos los nombres como los usamos, entonces será necesaria. No sabemos a priori que éspero sea fósforo, y no estamos en situación de descubrir la respuesta más que empíricamente. Esto es así porque podríamos haber tenido datos cualitativamente indistinguibles de los datos que tenemos y determinar la referencia de los dos nombres por las posiciones de los planetas en el cielo, sin que los planetas fuesen el mismo. Podríamos haber tenido estas mismas condiciones y podríamos suponer que no sea el mismo planeta, ¿no? De hecho, que forme parte de otra órbita, ¿no? ¿No? Entonces queremos decirle que aún en el caso en que haya un planeta y aquí otro y que este sea éspero y este sea fósforo, aún en ese caso no es cierto que éspero es diferente de fósforo. ¿Por qué? Porque éspero y fósforo designan rígidamente en nuestra situación los dos planetas que han sido designados con referencia a su aparición en el poniente o en el oriente. Y en cambio aquí se trata de forcejear el significado para hacer que éspero y fósforo sean distintos, y esto parece que respeta más el esquema original, ¿no? Nuestro nombrar respeta más el esquema original que otras posibilidades. El nombrar es necesario.